El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, planteó legalizar el consumo de marihuana en los dos principales destinos turísticos de México, Baja California Sur y Quintana Roo, como una medida para combatir el aumento de la inseguridad en esas zonas. Asegura el presidente Enrique Peña Nieto que las redes sociales son irritantes porque la pidan y no reconocen sus logros, mientras que en el exterior sí se aprecian los avances de su gobierno. A 9 años y 6 meses de prisión fue sentenciado Carlos Salomón Villanuendas, el conductor de un BMW que provocó la muerte de 4 personas durante un choque ocurrido en Paseo de la Reforma en marzo pasado. Además, deberá pagar 1.4 millones de pesos como reparación del daño. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo, con Vianey Fernández. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández y a todos estamos listos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea del Distrito Federal. Lo invito a conocer lo que ya es noticia. Arrancamos con nuestro resumen informativo. Propone el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, legalizar el consumo, producción y venta de marihuana en zonas turísticas para reducir la violencia en nuestro país. Yo creo que es un absurdo que como país no demos ya ese paso, pero si al país todo le cuesta trabajo, me gustaría ver eso que se pudiera hacer en Baja California Sur y en Quintana Roo, los dos destinos turísticos principales de México que no tienen por qué ser víctimas de violencia, de un trato inadecuado al tema de las drogas en México. Y sobre este tema, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza, pidió analizar la propuesta de legalizar la marihuana en zonas turísticas para reducir la violencia. El precandidato presidencial de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, llamó a realizar un debate serio y hemisférico sobre la legalización de las drogas, pero afirmó que esto no resolverá el problema de la violencia en el país. Y en Tabasco, el precandidato del PRI, el Partido Verde Ecologista de México y el PANAL, José Antonio Meade, dijo que en México es posible hacer una política distinta y de conciliación que propicie la unidad. En la política, en el país, estamos cansados de la confrontación. En el país estamos cansados de la descalificación. En el país estamos cansados de los pleitos. En el país estamos cansados de concentrarnos en las diferencias y en Tabasco podemos hacer una política distinta, una política de conciliación, una política que nos permita en unidad reinventarnos. En Chiapas, una manta en la que se refiere al supuesto apoyo ruso a Andrés Manuel López Obrador fue colocada en esta entidad. Los rusos de Tuxtla Chico con Andrés Manuelovich, Morena va, se lee en el escrito colocado sobre la carretera de Tapachula a Tuxtla Chico, donde el aspirante presidencial encabezó un mitin. Ahí aseguró que sus contrincantes, José Antonio Meade y Ricardo Anaya, no levantan en precampaña. Se van a terminar los privilegios, que no haya pensiones millonarias a los expresidentes, los lujos, el derroche que hay de la alta burocracia del gobierno mexicano. Y mira, asegura el presidente Enrique Peña Nieto que las redes sociales son irritantes porque la pidan y no reconocen sus logros, mientras que en el exterior sí se aprecian los avances de su administración. Dice a veces en las redes sociales que a veces son muy irritantes y a veces les gusta hacer señalamientos muy duros y muy lapidarios y que poco recogen de los logros y de los avances que hemos tenido como nación. La Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo detuvo en la Ciudad de México a Mauricio Góngora Escalante, ex candidato del PRI a la gubernatura.
Lo acusan del desvío de 155 millones de pesos y un quebranto de 594 millones de pesos más al municipio de Playa del Carmen. Y en Guanajuato fue asesinado el jefe de seguridad de la refinería de Salamanca, Tadeo Linoel Alfonso Rocha, cuando viajaba en un auto con sus hijos. Recibió varios impactos de bala y su hijo de 15 años, uno en el tórax. Otra hija del jefe de seguridad de 8 años salió ilesa, pero entró en crisis nerviosa. Ambos menores fueron trasladados al hospital. Habitantes de Gómez Palacio, Durango, bloquearon el paso de la caravana por la dignidad que encabeza el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien acusó a la alcaldesa Leticia Herrera de mandar a un grupo de porros a frenar la marcha del contingente. En Tamaulipas, por tercer día consecutivo, una serie de persecuciones y balaceras se desataron nuevamente en Reynosa. Los tiroteos se presentaron entre civiles que pertenecen a grupos de la delincuencia organizada que se encuentran en conflicto desde hace varios días y que han protagonizado bloqueos y paralizado las actividades académicas y productivas. Sorprende a los conductores que transitan la autopista México-Toluca un aumento en el peaje. La empresa Pinfra, operadora de la vía, aplicó un incremento de 76 a 82 pesos. La medida causó descontento entre los usuarios. Inició en la Asamblea Legislativa el foro sobre políticas públicas laborales para personas con discapacidad. Entendamos que la discapacidad no es solamente la limitación física que tiene una persona. La discapacidad es también lo que la sociedad no hace por incluir a la gente que tiene esta limitante física para acceder a escuelas mejores, a unos lugares, a mejor calidad de vida en el trabajo, a una vida de entretenimiento igual que todos los demás, a discriminación laboral. Y defiende el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, la ley de extinción de dominio de la capital. Cuestionó el actuar del gobierno federal cuando se trata de atacar el flujo financiero de los delincuentes. La ley de extinción de dominio que tiene la Ciudad de México pasó por la Suprema Corte. Digamos que todo su articulado, toda su esencia está revisada ya por el máximo tribunal. Sindicatos mexicanos y de Estados Unidos alistan una queja formal ante el Departamento de Trabajo de Estados Unidos porque México sigue violando las normas laborales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y hablando precisamente sobre este acuerdo comercial, la renegociación del tratado debería concluir antes del inicio de julio próximo. Así lo aseguró el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Afirmó que la conclusión de la modernización del acuerdo comercial no se puede postergar más. Y el Fondo Monetario Internacional advirtió que México enfrenta factores de riesgo que obstaculizarán el cumplimiento y crecimiento a corto plazo, como la incertidumbre por las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio y las próximas elecciones presidenciales. En información internacional, el diario The Washington Post publica que la propuesta de migración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, buscaría otorgar la ciudadanía a 1.8 millones de Dreamers a cambio de $25,000 millones para la construcción del muro con México y seguridad fronteriza. En Suiza, un grupo de escaladores desplegó una gigantesca pancarta con el mensaje "Trump, no eres bienvenido" en lo más alto de la pared de una montaña en la localidad de Sargans, coincidiendo con la llegada del mandatario estadounidense al Foro Económico Mundial de Davos.
buenas noches, gracias por acompañarnos este jueves en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Mire, vamos a arrancar con un tema algo polémico. El secretario de Turismo de México, Enrique de la Madrid, planteó legalizar el consumo de marihuana, al menos en dos principales destinos turísticos de nuestro país, Baja California Sur y Quintana Roo, como una medida para combatir el aumento de la inseguridad en estos puntos. Leonardo Rosas nos tiene los detalles. El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, señaló que legalizar el consumo, producción y venta de marihuana en zonas turísticas contribuiría a reducir la violencia. El funcionario rechazó que esta medida genere un turismo de drogas. Consideró que la legalización debería darse en todo el país, pero si no es así, debe centrarse en destinos como Quintana Roo y Baja California Sur. Dijo que es un absurdo que como país no se dé ya este paso y que le gustaría ver qué se puede hacer en Quintana Roo y Baja California Sur, los dos destinos turísticos principales que no tienen por qué ser víctimas de la violencia, de un trato inadecuado en el tema de las drogas en México. Yo creo que es un absurdo que como país no demos ya ese paso, pero si al país todo le cuesta trabajo, me gustaría ver eso que se pudiera hacer en Baja California Sur y en Quintana Roo, los dos destinos turísticos principales de México que no tienen por qué ser víctimas de violencia, de un trato inadecuado al tema de las drogas en México. Lo que no queremos, lo que no se justifica es que un consumidor vaya a dar a la cárcel porque consume marihuana, lo que no se justifica es que pueda ser sujeto de extorsiones porque consume marihuana, es un absurdo. Entonces es una práctica vieja ante una dinámica y repito, sobre todo una droga que científicamente es menos dañina que el alcohol y que el tabaco. Entonces no tiene una explicación científica, es una explicación política, es una explicación de falta de información. Como mexicanos, si queremos resultados diferentes, debemos de estar dispuestos a tomar medidas diferentes. En dichos estados, en las últimas 2 semanas, la Secretaría de Turismo firmó convenios con empresarios, la Secretaría de Gobernación y municipios para hacer frente a la inseguridad que los aqueja. Enrique de la Madrid afirmó que la solución no es ciencia oculta, es simplemente dar los pasos para generar instituciones sólidas capaces de hacer frente tanto al crimen organizado como a la delincuencia ordinaria. Agregó que no se dejará pasar ninguna alerta de viaje como las que ha emitido Estados Unidos. Al respecto, mencionó que al principio, cuando salieron las primeras alertas, estas afectaron en Cancún, en la Riviera Maya, en Los Cabos. Sin embargo, reconoció que en la medida que se fue actuando, mejoraron las cifras de visitantes. Para La Ciudad y el Mundo informó Leonardo Rosas. Bueno, y mire, luego de esta solicitud, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza, pidió analizar dicha propuesta. El mandatario estatal dijo que no está a favor de la legalización, pero le parece insensato o incongruente que en México estemos luchando con una estrategia que cuesta vidas y mágicamente cruzando la frontera la marihuana se vuelva legal. Esto se refiere a la frontera de México con Estados Unidos. Hay que recordar que precisamente este año en varios países, en varios estados de ese país, sobre todo en California, ya se autorizó el consumo lúdico de la marihuana. Bueno, pues el mandatario estatal indicó que ya hay mexicanos que cruzan la frontera para comprar esa droga, por lo que es necesario tomar en serio la posibilidad de la legalización. Y este tema también ya causó reacciones por parte de los precandidatos presidenciales. Al menos el de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, pidió un debate serio y hemisférico sobre el planteamiento que hizo el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. Señaló que este tema también se debe debatir con una visión en el marco de la relación con Estados Unidos. Hasta este momento, ni el precandidato de Morena, Partido Encuentro Social y Partido del Trabajo, Andrés Manuel López Obrador, se ha pronunciado, ni tampoco el precandidato del PRI, Partido Verde Ecologista de México y PANAL, José Antonio Meade, se han pronunciado. Sin embargo, a quien sí le preguntaron, mire usted, es el precandidato del PRI a la jefatura de gobierno, Miquel Arreola. Y bueno, usted preguntará, ¿por qué tendrían que preguntarle a alguien que aspira a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? Bueno, pues porque Miquel Arreola en determinado momento fue titular de la COFEPRIS, esta dependencia de la Secretaría de Salud que precisamente también se encarga de verificar la
la legalidad de ciertos medicamentos, incluidos los que provienen de la cannabis. Hubo un debate muy fuerte hace aproximadamente un año sobre la legalización o no del cannabidol, esta sustancia de la cannabis que ayuda a crearse pues a producir ciertos medicamentos y que pueden ayudar a muchos pacientes que tienen enfermedades cuya necesidad es precisamente los medicamentos que provienen de la marihuana. Sin embargo, hasta hace un año no eran legales en nuestro país. Se aprobó por parte de la Secretaría de Salud Federal y fue un debate que encabezó Miquel Arriola. Bueno, pues el precandidato ahora del PRI a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México consideró que no es ideal que se legalice la producción y el consumo de marihuana con fines lúdicos y que sí está en pro de que se abra el debate. Sin embargo, pide tomar con seriedad este tema. Así las cosas, vamos a una pausa y continuamos con más información. No se vayan.